Amigos de esta página, así en mi tierra bella, fieles seguidores, fiel audiencia del canal 98 Comunicable Duarte, es para nosotros un placer enorme, un orgullo, un privilegio el poder estar en este día. Una gran persona, bueno, es conocido por muchos y por todos por el arduo trabajo, la labor informativa, investigativa que ya le ha dejado al pueblo de Cabañas en varios libros. Licenciado Hugo Leonel Ruano, bienvenido a este espacio, bienvenido a este segmento de historia propiamente. Hace poco nos enteramos por las páginas de algunas plataformas, de algunas instituciones, sobre todo, y valga la importancia de mencionar la Municipalidad de Cabañas, que usted hace su presentación del nuevo aporte que usted deja a la población cabañeca, a los docentes, como usted manifestaba en una ocasión cuando conversábamos personalmente. Quiero hacer público el agradecimiento. Estuvimos observando y tiene mucho material, pero demasiado importante y no se puede dejar desapercibido. Pero, licenciado, nuevamente bienvenido. Queremos que usted nos cuente de qué se trata este libro, este nuevo, pero nuevo aporte de suma importancia, licenciado. Gracias, estimado José Luis, por la oportunidad a través de su muy gustado y difundido programa en pro de la cultura cabañeca en principio y oriental en general, estimado José Luis. En efecto, el pasado 14 de septiembre, el señor alcalde de Cabañas, Javier Antonio Ortiz, me hizo entrega simbólica de un ejemplar de mi nuevo libro que se llama Por el Camino Real, y su subtítulo dice Apuntes de Historia Social desde el Valle del Motagua. En principio quiero decir que este libro está dedicado por mi persona a la juventud estudiosa de Cabañas, en primer lugar, pero en general de todo el oriente de nuestro país. Y cuando yo digo oriente, incluyo también al Departamento del Progreso, que aunque ahora administrativamente hablando es parte del centro del país, pero tiene muchos rasgos históricos y geográficos comunes con esta parte del oriente que es irrigada por nuestro caudaloso río Motagua, ¿no? Entonces, para toda esta enorme área que ya un historiador en la época colonial, don Domingo Juarros, hablaba de sus límites por el norte, el Mar Caribe, por el sur, el Océano Atlántico, y por el oriente, las provincias de Honduras y El Salvador, entonces provincias de Honduras y El Salvador, y por el poniente, Guatemala y las Verapaces. O sea, era un área enorme que en términos generales yo la mido en este libro, es de alrededor de 24,000 kilómetros cuadrados. O sea, es muy, pero muy grande, mucho más grande en superficie que el actual El Salvador, ¿verdad? Que tiene 22,000 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces, el esfuerzo mío va encaminado en la dirección de ir de la mano de esa juventud a la cual le estoy dedicando el libro, la juventud en una mano y el magisterio en la otra, porque la juventud sin docentes que la eduquen,
que la transformen, que la cambien, pues hombre, no se llega muy lejos. En las manos de la juventud actual está el país de mañana, ¿no? Entonces, yo lo he dedicado a la juventud estudiosa y junto a ella el magisterio del país. Más adelante, estimado José Luis, si usted lo autoriza, podemos hacer un par de talleres para dedicarlos para que los jóvenes puedan irse, jóvenes y maestros puedan irse interiorizando en el contenido de este libro. Como pueden ver, es grueso, tiene alrededor de 500 páginas y posee también imágenes, fotografías. Hay fotografías del terremoto, por ejemplo. Aquí en la página 475 pueden ver las fotografías del terremoto. Y 477 también hay más fotografías del terremoto y muchas otras fotografías más, ¿verdad? Para aquellos que les guste adentrarse en la historia por medio de las imágenes y de las fotos, pues ahí encontrarán. Pero el libro es mucho más que eso, ¿no? Es una visión histórica desde la época precolombina. Con precolombina queremos decir anterior a la llegada o al descubrimiento de América por don Cristóbal Colón, hasta la actualidad. Es un enorme brochazo, pero lo que yo creo es que nosotros que vivimos acá en los márgenes del río Motagua, con la majestuosa sierra de las Minas por el norte y una pequeña serranía aquí por el sur, estos son los accidentes geográficos que nosotros hemos conocido desde niños. Pero no solamente nosotros, sino las generaciones anteriores, por muchos siglos atrás. La historia escrita de Guatemala empieza, podemos decir, con la época colonial, aunque obviamente hay obras escritas antes de la colonia por respetables autores de la época precolonial. Pero vamos a decir ahora en la época colonial solo para afirmar pues que esa época colonial empieza en 1523. Estamos hablando de más de alrededor de 500 años para acá, ¿no? Entonces, eso es considerable. ¿Cuántas generaciones han pasado viendo la Sierra de las Minas, bañándose en el río Motagua, comiendo los pescados y demás que ahí pueden capturarse para satisfacer las necesidades básicas de la alimentación? Entonces, esto es el lugar en que nos tocó nacer, vivir, y por lo tanto es el que debemos de conocer de mejor manera. Mi libro va orientado precisamente en esa dirección. A finales del año pasado, del año 2020, por amable invitación del señor alcalde Javier Antonio Ortiz, yo tuve una reunión con el Consejo Municipal, con la Honorable Corporación Municipal de Cabañas. Les expliqué a grandes rasgos el contenido de la obra y ellos me respondieron de una manera entusiasta, con una respuesta favorable, que me llenó de mucha satisfacción. Entonces, tal vez por mi ansiedad en estas cosas,
en algún momento, en los meses de marzo y abril, donde creíamos que ya iba a estar impreso el libro, me comuniqué con los señores de la imprenta y me dijo el técnico, el hasta entonces técnico, que habían tenido un problema, que su papá se había enfermado de COVID, por cierto, que él también estaba enfermo de COVID y bueno, entonces se quedó parado este asunto, lamentablemente. Más adelante nos comunicamos y él me comunicó la triste noticia de que su papá había fallecido. Y por este medio, mis condolencias a esa familia, ¿no? Y bueno, fue un periodo de transición largo y dificultoso. Pero al final se logró ya y en un momento me dije, mire, ya estamos listos, ya podemos reiniciar el asunto. Entonces, el libro tuvo, en su impresión, tuvo esa detente, ¿verdad? Ese momento de quedarse por ahí detenido. Así que, pero afortunadamente, ahora ya en septiembre, en los últimos días previos al 15 de septiembre, se comunicó con nosotros, dijo, el libro ya está. Entonces el señor alcalde me llamó, conversamos y ahí acordamos incluir la entrega del libro en el programa por la celebración del bicentenario. Y fue, aunque eso salió de manera improvisada por la circunstancia que ya he referido, pero creo que quedó bastante bien por cuanto que el bicentenario, pues para mí, bicentenario de la independencia patria es una fecha muy grande, muy respetable y digna de que quede grabado en la memoria del guatemalteco, porque es una gesta de incalculable valor histórico. ¿Qué lo motiva, licenciado? Imagino que usted se fijó que algo hace falta por ahí, pero me imagino que para usted, ¿algún motivo fuerte, licenciado, para poder recopilar toda esta información y plasmarla acá en el libro? Yo creo que lamentablemente la historia del Oriente está descuidada por los historiadores y por eso que se llama la historiografía guatemalteca. Se concentran en el occidente por razones importantes, desde luego, o en las Verapaces, o en algún otro punto del país, pero el oriente es poco conocido. Hay una obra de historia en Guatemala de 5 o 6 volúmenes que se llama justamente La historia de Guatemala, que es una obra excepcional desde mi punto de vista. Yo la busco como obra de referencia y me apoya en mis andanzas por la historia guatemalteca y, por cierto, de alguna manera está citada en mi libro. Pero ahí es relativamente poco lo que hay del oriente nuestro. Y digo, pero ¿por qué? Yo me siento un poco mal porque creo que nos hacen de menos. Desde luego no estoy señalando a alguien o algo así, pero sí yo siento que hay preferencia por los otros lugares y hay muy poco interés por el oriente de nuestro país. En alguna oportunidad, a principios de este año, cuando yo estaba buscando dónde imprimir el libro o dónde recibir algún apoyo, yo hablé con una funcionaria del Ministerio de Cultura, que representa una institución que apoya la difusión de libros nacionales. Claro, ya estaba concertada la impresión por parte de la MUNI, pero me interesaba la difusión, ¿verdad? O sea, meter el libro en una cadena de circulación que le diera un espaldarazo fuerte
para que la obra tuviera un alcance más grande. Y esa funcionaria me llamó y me dice, bueno, ¿cómo se llama el libro? Ya le dije cómo se llamaba. ¿Y cuál es el contenido? Le dije cuál era el contenido. Mire, me dice, ¿y cuál es el traje típico que ustedes usan ahí en Zacapa? ¿Cuál es, yo? El traje típico. Mire, me dice, ¿cuál es el baile típico que ustedes también tienen ahí? Señorita, le dije, tomando en cuenta que era una funcionaria del Ministerio de Cultura que debería de conocer el país, me estaba demostrando una profunda ignorancia, un lamentable desconocimiento de lo que es el Oriente. Mire, señorita, le dije, con todo respeto, pero bailes típicos, vestimentas típicas, pues las hay en muchos pueblos en el occidente del país. Pero aquí, en el oriente, aquí no hay eso. Me dice así, toda desconcertada. Dije yo, no, estoy perdiéndome mi tiempo, mejor. Con todo respeto, colgué el teléfono y ya nunca le volví a hablar, porque ¿cómo es posible que a esos altos niveles haya gente con un profundo desconocimiento? Entonces, es parte del mismo fenómeno y hay tantas otras manifestaciones de este desconocimiento, de este desinterés. Entonces dije yo, bueno, como que yo me sentí emocionalmente golpeado, emocionalmente ofendido, y dije, no, yo voy a intentar hacer algo dentro de mis pocas fuerzas para intentar contrarrestar esa mala imagen que hay de nuestro Oriente en mucha gente allá en el país. Y no solamente lo he visto en funcionarios, sino lamentablemente, estimado José Luis, en gente en los medios de comunicación, analistas que hacen juicios acerca del Oriente y dicen unas barbaridades. Dios mío, digo, eso solo es producto de que no les interesa el Oriente y escuchan cosas en terceras personas que tampoco conocen el Oriente, y eso para ellos es esto. De estos 7 capítulos, licenciado, ¿cree que hay alguno en especial que nos pueda dar una cátedra, por decirlo así? Bueno, es que la materia, tema de mi investigación y descrita en el libro, es muy, pero muy grande, es monumental, se puede decir. Para mí, todos los capítulos son importantes, porque es como poner un edificio de 7 niveles, y para ir al segundo hay que pasar necesariamente por el primero, y así sucesivamente hasta el último, ¿verdad? Entonces, todos ellos están interconectados. Ahora bien, hay un esfuerzo de mi parte por hacer accesible el contenido, y es que yo he creado un personaje ficticio que se llama Vitalino, que es un hombre nuestro, un campesino, lleno de su mente de curiosidad, que quería saber cómo era esto, cómo era lo otro, y algún día le dice a su mujer y a sus niños, yo me voy, muchacha, ya voy a regresar, voy a salir a dar una vuelta, y se va por el camino real, y platica con la gente, y con la gente que platica logra él contarnos algunas cosas. Y así, poco a poco, en sus largas caminatas por los entonces senderos, porque no había carreteras asfaltadas, ni adoquinadas, ni nada de eso, Vitalino nos va llenando de información. Entonces es un hilo conductor para darle atractivo a la lectura. Pero además, cada capítulo tiene al final preguntas que se hacen para hacer que el lector las responda de una manera inteligente, para afianzar su comprensión de la temática. Esto lo hice pensando en los maestros y en sus niños, para que si organizan una mesa redonda
o una mesa de discusión o algo así, pongan su mente en 3, 4, 5 puntos importantes del capítulo y al final hay también un pequeño cuestionario para que el maestro lo aplique a sus niños, ¿verdad? Entonces, tiene estos atractivos didácticos, podríamos llamarle así, a fin de que haya más allá de ser un enorme, no quería que mi libro fuera un enorme chorizo lleno de letras negras ahí, sino que tuviese amenidad, despertara interés y fuese leído, que ese es el gran reto, que sea leído, porque si no es leído, entonces ¿para qué se hace un libro? Hay un completo descuido de parte de nosotros por dar a conocer nuestra rica y abundante región, ¿verdad? Capa y Chiquimula, y Progreso, por supuesto. Pero a su criterio, licenciado, ¿cuál sería la misión que le corresponde a cada docente? Algo así como sencillo y puntual. Hay muchas cosas, pero hay muchas cosas, pero yo esperaría que el docente fuese, se ha usado mucho la frase en el pasado de apóstol de la enseñanza, ¿no? José Martí usó por primera vez hace muchos años esa frase, ¿verdad? Y es alguien comprometido con su tarea de enseñar y por medio de la enseñanza transformar positivamente la mente de los niños y hacerlos buscadores, curiosos. Eso creo yo que sería si ese apostolado se cumpliese, y para lo cual se necesita la intervención también del Ministerio de Educación y también la cooperación de instituciones como los mismos sindicatos de maestros, ¿no? Entonces yo diría que con esas instituciones coordinadas y teniendo como objetivo la transformación de los niños, eso podría ser valioso en el sentido de darles a ellos información, pero junto a la información despertarles el sentimiento patrio, porque eso es importante, el sentimiento patrio desde nuestro oriente, porque estamos en el oriente, no estamos en el occidente, no estamos en Petén, sino estamos en el oriente. Desde nuestro oriente y decir, somos parte del mismo país, ¿verdad? Somos hermanos con la gente del Petén, somos hermanos con la gente de las Verapaces, somos hermanos con la gente de Occidente, pero somos orientales y somos guatemaltecos todos. Ese tipo de conciencia por medio de un guía que sería el maestro y las instituciones que lo apoyan, ese sería para mí el más grande reto, el más grande fin que se pudiera crear. Bueno, podremos seguir platicando en las futuras ocasiones, como dije anteriormente, porque esto es únicamente a grandes rasgos la presentación de este libro suyo, Por el Camino Real, ¿verdad? Entonces, nuevamente la invitación para todas las personas, fieles oyentes y seguidores de la página, para que no se pierdan las demás presentaciones de este libro, que corresponderá a cada capítulo, ¿verdad, licenciado? Ya para finalizar, agradecerle el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros y, bueno, espacio para que se funcione, para que la gente se anime, ¿verdad? A seguir investigando, a seguir aprendiendo.
Gracias, gracias, José Luis. Estaremos atentos entonces. Entre paréntesis, solo me gustaría añadir que el libro se va a distribuir en los sectores público y privado del municipio, a representantes de instituciones, alcaldes y algunas bibliotecas, etcétera, ¿verdad? En los próximos días. Muchas gracias a usted, José Luis, por su interés, y un saludo final pues para su audiencia.